Si yo pudiera hoy, no solamente hablaría de un fragmento pequeñito, casi que ni siquiera hablaría de un versículo entero, solamente de una parte de un versículo. Ese al que se refería Karina, que está en Mateo 9:20, solamente ese trocito. Si tocares solamente su manto. Yo no sé si está bien o no tener versículos preferidos, pero yo tengo uno del Antiguo Testamento, que algunos de vosotros conocéis porque de vez en cuando lo cito. Pero este otro texto del Nuevo Testamento es quizá el texto sobre el que más veces he meditado, este trocito tan pequeño, esas 5 palabras, si tocares solamente su manto. He estado en mi vida muchas veces, en muchos momentos. Y me hubiera gustado predicar solo sobre este texto. Cuando me di cuenta, pues al leer que estaba esta porción ahí, empecé a preparar sobre ella, pero el Señor, el Espíritu, como decía Miguel, que dirige su iglesia, me ha llevado por otro derrotero, por otro camino. Y voy a hacer un resumen del Evangelio de Mateo. Quizás es bueno de vez en cuando pararse y ver por dónde vamos caminando, por dónde vamos. Y David resumía de una forma muy sencilla y muy adecuada al principio de la alabanza este Evangelio. Y esto es lo que yo quería hacer hoy, que creo que nos viene bien, o por lo menos es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y es lo que voy a hacer. Vimos al principio el nacimiento de Jesús, su genealogía, ¿os acordáis? Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, cómo nace de una virgen, cómo amenazados por una persecución, tienen que huir a la tierra de Egipto, luego regresan, van a vivir a Nazaret, como allí Jesús crece, luego le van a llamar el hijo del carpintero, y en un determinado momento, cuando han pasado 30 años de su vida en esta tierra, Jesús decide ir a la orilla del Jordán, donde estaba bautizando Juan. Y pues ahí es bautizado, y después cuando sale de las aguas, recordáis, ve descender el Espíritu como una paloma y esa voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Inmediatamente después de ser bautizado, después de ir a las aguas del Jordán, de cruzar ese río, de identificarse con su pueblo, es, igual también que el pueblo de Israel, es llevado al desierto por el Espíritu. Y allí el diablo, el tentador, Satanás, le tienta. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Si eres hijo de Dios, haz esto, haz lo otro. Y Jesús resiste esas tentaciones del enemigo, y ese texto de la tentación termina diciendo que los ángeles le servían. Y vemos a los ángeles ministrando al Señor. Y ahí, inmediatamente después de pasar por la prueba, de pasar por el desierto, Jesús se acerca a unos pescadores que estaban remendando las redes y les dice que les sigan. Dice: inmediatamente estos hermanos, 2 parejas de hermanos, dejaron todo y le siguieron. Jesús comienza su ministerio público. Y ahí nos dice lo que hacía Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea y nos dice las 3 cosas que hacía. Yo creo que son las 3 cosas que debemos seguir haciendo también como cuerpo de Cristo. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando, predicando y sanando. Y vemos, pues, inmediatamente en ese
recorrido de predicación, de enseñanza, cómo Jesús sube al monte de las bienaventuranzas y en este monte comienza un discurso, el famoso Sermón del Monte, capítulos 5 al 7, y comienza diciendo a sus discípulos, a las personas que están allí reunidas, cómo son las características de los hijos del reino. Y utiliza una palabra muy bonita, bienaventurados. Bienaventurados los que sufren, los pobres. Les enseña cuáles son las características de los seguidores del reino. En el Sermón del Monte les va a decir que son sal de la tierra y luz del mundo. Va a hablar también de la ley, va a hacer una exégesis, una interpretación del verdadero sentido de la ley. Nos va a decir que Él no ha venido a quitar la ley, sino que Él ha venido a cumplir la ley. Pero la ley en ese sentido tan íntimo, tan profundo, que Jesús nos explica en el Sermón del Monte. En ese sermón también nos habla de amar no solo a los amigos, sino también a los enemigos. Habla de la limosna, de la oración, ahí está el Padre Nuestro, del ayuno. Y nos dice que cuando hagamos estas tres cosas, tanto dar limosna como orar, como ayunar, que no lo hagamos para que nos vean los demás, que no lo hagamos para que otros nos aplaudan o mostrar lo piadosos y lo buena persona que somos, sino que lo hagamos en secreto, en lo interior, que eso es lo que realmente nuestro Padre Celestial ve. Nos habla de no juzgar, de hacernos tesoros en el cielo y no en la tierra. Nos habla también de no tener ansiedad. Nos enseña a descansar en Él, a entrar por la puerta estrecha, porque el camino del hombre, el camino que lleva a la perdición es un camino ancho, pero la puerta que lleva a la vida y el camino que lleva a la vida es un camino estrecho. Y por último, ese Sermón del Monte termina diciéndonos cómo edificar nuestra vida y nos señala que lo más importante de todo es edificar nuestra casa, nuestra vida, sobre la roca, que es Cristo. Y el sermón termina con ese texto que tenéis ahí. Cuando terminó Jesús estas palabras, marca el final de toda una enseñanza y el comienzo de algo nuevo. Termina el sermón, los dichos de Jesús, las palabras de Jesús, y ahora comienzan los hechos de Jesús. Se inicia una nueva etapa, una etapa que va a tener que ver, como nos recordaba David, con los milagros. Y es curioso, el primer milagro es la sanidad de un leproso. Jesús no se dirige a los sacerdotes, no se dirige a los fariseos, no se dirige a las personas más importantes de la tierra, a los lugares más vistosos, sino que la primera sanidad tiene que ver con los despreciados, los abandonados, los malditos. La lepra se entendía que era una enfermedad horrible y no solamente Jesús va a sanar a este hombre, sino que Jesús le toca. Jesús se acerca a esta persona y no es que diga solamente la palabra de sanidad, sino que pone también la mano cariñosa sobre esta persona despreciada, apartada, y la sana. En segundo lugar, vemos el siervo de un centurión como está enfermo y Jesús no tiene reparo en ir a su casa. Es el propio centurión el que le dice que, bueno, no es necesario que vaya, que una sola palabra de Jesús
sería suficiente para sanar a su siervo. Y Jesús se admira ante la fe de este hombre. Dice que no ha visto una fe parecida ni siquiera en los hijos de Israel. Es curioso. Primero un leproso, alguien maldito. Después un centurión romano, es decir, alguien que tampoco debía ser muy bien visto por los judíos de ese momento. Era la representación de la ocupación, de las fuerzas opresivas que estaban controlando la tierra de Israel. Sana después a una mujer que estaba con fiebre, la suegra de Pedro. Y es muy bonito, ¿verdad?, cómo termina esa sanidad. Y la fiebre la dejó, 1, y ella se levantó, punto 2, y les servía. Y recuerdo cómo nos enseñaban lo bonito que es este versículo, esta idea. Levantarse e inmediatamente ponerse a servir. Y sana multitud de endemoniados. Jesús sigue pues con personas que están sufriendo, que están padeciendo, y se acerca a ellas y con el poder de su palabra produce sanidad, provoca sanidad. El episodio tan bonito de la tempestad calmada. Maestro, ¿no tienes preocupación por nosotros que perecemos? Y Jesús, pues que se había quedado dormido en la cabecera del barco. Esa exclamación también al final de este milagro. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que hasta los vientos y las olas del mar le obedecen. ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es? Luego vemos también un episodio en el que Jesús se enfrenta a dos endemoniados que al final van a terminar en una piara de cerdos que se van a ahogar en el mar. Estos espíritus temerosos, ¿verdad? Le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Es un texto impresionante y cómo termina, ¿no? Que la gente le dice a Jesús que se fuera de allí, de aquella zona de Gadara, ¿no? Y es curioso porque por cómo hablan los espíritus con Jesús. Si os dais cuenta, los discípulos de Jesús, las personas que se acercan a él, le suelen llamar Señor. Sorprende, ¿no? Señor. A veces hijo de David. En muchas ocasiones maestro. Jesús se refiere a sí mismo diciendo el Hijo del Hombre. Pero es curioso que estos espíritus inmundos le dicen Hijo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Sabéis quién más en este Evangelio había llamado a Jesús Hijo de Dios? Pues precisamente el padre de los demonios, Satanás. ¿Recordáis esas tentaciones en el desierto? Satanás se acerca y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras, o si eres hijo de Dios, lánzate desde aquí, o si eres hijo de Dios, haz esta cosa. Es curioso. Los espíritus saben quién es. Las olas del mar y los vientos le obedecen. ¿Quién es este? Claro, los vientos y las olas del mar sabían quién era el que les hablaba. Incluso veremos que Jesús camina sobre las aguas porque es el Hijo de Dios. Los espíritus le reconocen, las tormentas, los fenómenos meteorológicos, los endemoniados, las enfermedades, incluso la muerte, le reconocen, pero Juan va a decir en su Evangelio, un poquito más adelante, pero a los suyos vino y los suyos no le conocieron, y los suyos no le recibieron.
cómo sana Jesús también, veíamos la semana pasada, a un paralítico, ten ánimo, levántate, coge tu camilla y vete. Y nos enseñaban y recordábamos que lo espiritual va primero y es más importante que lo meramente corporal o lo meramente terrenal. Y que hay un pecado, y que hay un milagro más grande en el perdón que Jesús hace de nuestros pecados que en cualquier otra sanidad. Eran muchos en la época de Jesús en el entorno mediterráneo, no solamente en Palestina. Había muchas personas que eran sanadores profesionales. Se dedicaban a esto. Pero ninguno sanaba como Jesús lo hacía. En muchos sentidos. Porque Jesús lo hacía sin ritos especiales. A veces hacía algún gesto simbólico, pero normalmente no hacía aspavientos ni cosas raras. Era solamente el poder de su palabra. Sanaba, curaba a gente sencilla. No lo hacía por dinero, ni por reconocimiento social. Y sobre todo, ningún sanador, hasta donde yo sé, fue capaz de decir esas palabras que Jesús le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede hacer eso? Sino solamente Dios. Vemos que después Jesús va paseando y ve a un publicano, Mateo, y va a comer a su casa. Le vemos con leprosos, le vemos con centurión romano, le vemos con personas desfavorecidas, con paralíticos, con mujeres, y le vemos con alguien que debía ser absolutamente odioso también para la gente común de aquel momento, que era un cobrador de impuestos, una persona despreciable. Y no solamente va a hacer de él un discípulo, sino que va a ir a comer a su casa. Y es en ese contexto, en esa comida, donde interviene, donde aparece ese texto que hemos leído hoy acerca del ayuno, esa pregunta que le hacen. Y Jesús contesta: ¿acaso pueden estar de bodas o tener luto entre tanto que está el esposo con ellos? Jesús es predicador, profeta, sanador, pero Jesús es la alegría misma en persona. Jesús es la vida. ¿Qué diferencia tan grande hay entre Jesús y Juan el Bautista? Es verdad, hay una continuidad. Ambos predican acerca del reino, ambos predican que hay que arrepentirse, pero ¿qué diferencia tan grande? Juan el Bautista es un hombre duro, es un hombre del desierto, es un hombre que come de una manera frugal, es un hombre que se viste con vestidos toscos y que predica un mensaje duro, muy fuerte. Jesús es un hombre que con alegría, con simpatía, con júbilo, come, bebe, incluso con las personas, iba a decir más incomestibles, con las personas que podían ser los peores compañeros posibles de mesa, con prostitutas, con pecadores, con publicanos. Es espectacular. Este Jesús es extraordinario. Nos cuentan incluso cómo la hija de uno de los principales de la sinagoga, la hija de Jairo, le dicen que ha muerto. Jesús va a sanarla, no os preocupéis, está dormida, y cómo esa niña pues se levanta. Y entre medias es donde nos ha contado ese suceso de la mujer que tiene un flujo de sangre, se acerca a él, toca el borde del manto. Jesús no deja de preocuparse por la gente. Jesús no es solamente el sermón del monte. Jesús no es solamente las parábolas. Jesús no es solamente la enseñanza con palabras
profundas, con palabras que tocan el alma, con palabras que transforman la vida. Jesús es también el hombre de carne y hueso que, siendo hijo de Dios, como confiesan los espíritus, es capaz de tocar al leproso, de tocar a la niña, de hacer que se levante, de acercarse mucho, mucho a nosotros. Cura también, hemos leído en el texto de hoy, a dos personas que son invidentes, que están ciegos. Hay también un mudo que no puede hablar y Jesús desata su lengua. En todos estos milagros hay también, además de esa sanación literal, hay también, yo creo que un contenido simbólico importante. Personas que no pueden ver, que están ciegos, no solamente a las cosas del mundo físico, sino a las cosas del mundo espiritual, que no pueden hablar, que sus labios están sellados porque no pueden alabar, cantar las maravillas de Dios, que no pueden caminar como el paralítico, y Jesús les va a decir que tengan ánimo y que se levanten y que se pongan a caminar. Y todo este bloque tan largo de milagros, creo que he repasado prácticamente todos los que se nos cuentan en esta sección, termina diciendo, y la gente se maravillaba, porque dicen, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Cuando termina el Sermón del Monte, dice que las personas también se quedaban atónitas, estupefactas, maravilladas, porque les hablaba no como los escribas y los fariseos, sino que les hablaba como quien tiene autoridad. Ahora sus hechos son también hechos que tienen autoridad, que tienen algo especial, que tienen algo único. Nunca se ha visto nada parecido en Israel. Y en medio de todo ese contexto, en medio de toda esa circunstancia grandiosa de quién es Jesús de Nazaret, qué es lo que enseña, qué es lo que predica y qué es lo que hace, encontramos este texto de la mujer enferma de flujo de sangre. Ni siquiera parece que es un milagro propio, sino que aparece ahí metido dentro del milagro que ocurre con la hija de Jairo, como si fuera una especie de paréntesis o un añadido de poca importancia. Y es una mujer enferma, dice el versículo 20 del capítulo 9, de flujo de sangre, y ya desde hacía mucho tiempo, desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Es una mujer que no va de frente, que no va directa, que se acerca a Jesús por detrás. No parece una mujer importante, destacada. Es una mujer, sí, una mujer enferma desde hace mucho tiempo, de 12 años. Y no le llama Señor, ni le llama maestro, ni mucho menos hijo de Dios. No sabemos su teología, no sabemos lo que pensaba acerca de quién era Jesús. De hecho, ni le llamó Señor, ni Salvador, ni nada. No dijo nada. Qué poco importante, ¿verdad? Sin embargo, podemos intuir o saber algo, un poquito, de lo que esta mujer pensaba. No dijo con su boca, oralmente, no pronunció ninguna palabra, no se dirigió a Jesús. Pero decía dentro de sí, en su interior decía, si tocare solamente su manto, seré salva. No dijo nada porque quizá no se sabía suficiente, porque se consideraba indigna, tal vez porque ella misma pensaba que era poco importante como para acercarse a Jesús y hablar con él. Quizá
era una mujer insignificante, o ella pensaba que era insignificante. Desde luego no vemos en esta mujer esto que muchos han hablado y predican acerca de ello, la superfe. Esta mujer no es una mujer de la superfe. Esta mujer no es una mujer que quiere tener una larga conversación con Jesús. Si tan solo tocase el borde de su manto, si tan solo le tocase. Y como una espía, como alguien pobre, miserable, se acerca a Jesús por la espalda. No sabemos qué más había en su corazón. Ni nos interesa, porque si no lo pone la palabra, seguramente por algo es. Pero sí sabemos lo que hizo. Sabemos que se acercó y tocó el borde del manto de Jesús. ¿Y qué pasó? Pues es curioso. Dice el versículo 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija mía, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Es curioso. Quizás no puedan decirse tantas cosas en tan poco espacio de tiempo y en un versículo tan corto. La mujer no se siente importante. La mujer no se atreve a hablar con Jesús. No sabemos por qué, no sabemos cómo podía ser su corazón. Yo muchas veces me he sentido como ella, sin teología, sin palabras, sin pensamientos, solo pensando si pudiera tocar a Jesús, si pudiera acercarme un poquito a Él. Y Jesús, volviéndose y mirándola, dijo. Jesús se para. Jesús se vuelve. Jesús la mira. Y Jesús le dice, Jesús la habla. Qué tremendo, qué fuerte. Jesús no es indiferente a esta mujer. Jesús siente, toca, se para, se detiene, la mira, habla con ella. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso porque eso que pasó en ese momento puede pasar en cada momento, puede pasar cada día, puede pasar ahora, que no necesitamos grandes lugares, grandes ceremonias, grandes reuniones para hablar con Jesús. Jesús no era de ceremonias, no era ceremonioso. Y que a lo mejor tú llevas sufriendo, como esta mujer, 12 años, o 12 meses, o 12 días, o 12 horas, y no sabes qué decir. Pues mira, aquí tienes una enseñanza de una mujer que no dijo nada hacia afuera, pero sí nos transmite un deseo, un sentimiento, si tan solo tocase el borde de su mano. Y ese sentimiento y ese toque, ese acercarse a Jesús, hizo que Jesús se parase, que Jesús la mirase y que Jesús la sanase. Y eso mismo puede hacer Jesús hoy, contigo y conmigo, si tan solo te acercas a Él. Hay un corito muy alegre, y yo recuerdo, Miguel, que está ahora con nosotros, cuando empezaba a ir a la iglesia lo cantábamos mucho, que decía, Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y yo quiero decirte que Jesús está pasando hoy por aquí. Que cuando hay dos o más que están reunidos en su nombre,
Jesús dice, ahí estoy yo en medio de vosotros. Quizá pues alguien que está escuchando este sermón que después sabéis que ponemos por Zoom, quiero decirte que Jesús está pasando por aquí, que estamos dos, por lo menos dos o más, reunidos en su nombre. Y ahí está Él. Y que no, si no sabes qué decir, sí puedes hacer una cosa. Puedes acercarte a Él. Hoy es quizá para ti el tiempo de salvación. Hoy es quizá para ti el tiempo de dejar de sangrar, de dejar de sufrir y acercarte a Jesús y tocar aunque sea solamente el borde de su mano. De alargar la mano. Jesús no necesita aspavientos, ni alaracas, ni solemnes declaraciones de fe, ni formalismos. Jesús quiere solamente que vayas a Él. Y el texto termina diciendo, la mies es mucha y los obreros pocos. Sé que muchos de los que me están escuchando ahora estáis deseosos de servir al Señor, de ser obreros para la mies. Luego hablaremos de los requisitos, de las obligaciones, de las cosas que le pide según Jesús a sus discípulos. Pero lo primero, antes de nada, es acercarte con humildad a los pies de Jesús y tocar, si puedes, aunque sea solamente el borde de su manto. Pues que el Señor os bendiga mucho. Gracias.